Nuevo México, 1923. En la vasta y desolada tierra de Nuevo México, donde el viento arrastra secretos entre las montañas y las ciudades se encuentran más aisladas que conectadas, existía una familia conocida por todos, pero rara vez comprendida. La familia Cortázar, asentada en una antigua casa de adobe que parecía formar parte de la misma tierra árida, tenía un oscuro secreto. Cada miembro de la familia, desde el más joven hasta el más viejo, compartía un macabro don: la capacidad de prever la muerte de un extraño antes de que ocurriera. Cuentan que nadie sabía cómo comenzó, ni siquiera ellos. La tradición pasaba de generación en generación, transmitida como un pesado legado que nadie se atrevía a cuestionar. Al principio las visiones eran simples, casi inofensivas. Veían sombras, presencias fugaces o incluso rostros desconocidos en sus sueños. Pero con el tiempo, las predicciones se volvieron más concretas y aterradoras. Un extraño cruzará nuestra puerta y morirá antes de que el sol se ponga, solían decir con una calma inquietante, mientras la predicción comenzaba a cumplirse al pie de la letra. Una tarde de otoño, un forastero llegó a la casa de los Cortázar. Su nombre era Luis Martínez, un hombre solitario que viajaba en busca de trabajo, ajeno al oscuro poder de los Cortázar. Fue recibido con una cordialidad que ocultaba una creciente sensación de horror, porque la familia ya sabía lo que sucedería. El abuelo de la familia, don Ernesto Cortázar, quien tenía la vista más aguda y el corazón más sombrío, se encargó de advertirle en silencio. Él sabía que el extraño no se quedaría mucho tiempo, que el tiempo de Luis ya estaba contado. «Vas a morir esta noche», murmuró el viejo en su mente, sin atreverse a pronunciar las palabras en voz alta. Luis, sin embargo, no creía en esas supersticiones. Pensó que era simplemente una familia peculiar, demasiado involucrada con las historias locales, y se dispuso a pasar la noche en el hogar ajeno. Pero a medida que las horas avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más tenso, como si algo invisible lo rodeara, algo que esperaba, algo que estaba por llegar. El aire en la casa se volvió pesado, y el sonido de las puertas chirriando parecía cada vez más aterrador. Cuando la noche cayó y la oscuridad envolvió el hogar de los Cortázar, Luis sintió una extraña presión en el pecho. Se levantó, intentando encontrar un respiro, pero no pudo escapar del inevitable destino que lo aguardaba. La familia, reunida en la sala, observaba en silencio, como si estuvieran esperando el momento exacto para actuar. La predicción, que siempre había sido exacta, no fallaría esa vez. Luis se encontraba atrapado en una telaraña invisible, tejida por una costumbre ancestral y un poder que parecía dominar el mismo curso de la vida y la muerte. La familia Cortázar nunca había necesitado justificación. Vivían en las afueras de Santa Fe, en Nuevo México, una tierra marcada por el paso del tiempo y la quietud del desierto, donde las historias se transmitían como leyendas. El pueblo nunca discutió sobre el don de la familia, pues los resultados eran irrefutables. Las muertes ocurrían tal como se predecían, y el miedo, aunque susurrado en cada rincón del pueblo, nunca fue suficiente para detenerlos. El abuelo, don Ernesto Cortázar, era el líder no solo por edad, sino por la fuerza de su visión. Había sido el primero en tener el don, o más bien, el primer Cortázar en ser capaz de aceptarlo. Recitaba las predicciones sin emoción alguna, como si se tratara de algo mundano, algo natural que ya no podía sorprenderlo. «Hoy es el día que vivirá el último suspiro de un extraño», solía decir, sin dejar de observar los rostros de su familia, como si todo fuera parte de un plan que había sido trazado desde el principio de los tiempos. Pero Luis Martínez no sabía nada de todo esto. Había viajado cientos de kilómetros buscando trabajo en los ranchos del desierto de Nuevo México, y cuando llegó a la casa de los Cortázar,
Encontró una hospitalidad casi desmedida. Fue el abuelo quien lo invitó a quedarse, sin preguntar demasiado sobre su vida. Luis, al principio, pensó que era una mera coincidencia, pero pronto comenzó a notar algo extraño en la familia. No hablaban mucho entre sí, pero sus ojos, siempre tan fijos, tan atentos, parecían observarlo con una calma perturbadora. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos?, se preguntaba Luis, cada vez más inquieto. Esa noche, después de una cena extraña y silenciosa, Luis se retiró a la habitación que le habían preparado. El aire estaba más frío de lo normal, y la casa, aunque grande y espaciosa, parecía cerrarse alrededor de él. Tal vez solo sea la fatiga del viaje, pensó, pero una sensación extraña comenzó a asentarse en su pecho. Un sentimiento profundo de que algo estaba a punto de suceder, que algo lo observaba en la oscuridad. A medida que las horas pasaban, Luis intentó dormir, pero la inquietud no lo dejaba. Escuchó murmullos a lo lejos, suaves y casi imperceptibles, como si la familia estuviera hablando en voz baja, sin que él pudiera entender qué decían. Algo dentro de él le decía que no estaba a salvo, pero se esforzaba por deshacerse de la sensación, pensando que era solo el miedo de estar en un lugar desconocido. Sin embargo, la predicción ya se había hecho, y la familia ya sabía que su hora había llegado. Luis despertó en medio de la noche, sudoroso, con el corazón acelerado. El aire en la habitación estaba denso, como si la misma casa lo estuviera apretando. Las paredes, que antes parecían sólidas y tranquilas, ahora parecían estar susurrando, vibrando en una frecuencia que solo él podía sentir. Al principio pensó que era un mal sueño, una pesadilla producto del agotamiento de su largo viaje. Pero cuando miró por la ventana, la quietud de la noche no parecía tan tranquila. El viento había cesado completamente. No había ni un solo ruido en el aire. Decidió levantarse, buscando algo de aire fresco. Al abrir la puerta de su habitación, encontró el pasillo oscuro y silencioso, solo iluminado por la tenue luz de una lámpara a lo lejos. Sintió que algo lo llamaba, como si el mismo edificio lo estuviera invitando a adentrarse más. Caminó hacia la sala principal, donde la familia Cortázar había pasado la noche en completo silencio. Nadie se encontraba en la mesa. Solo el eco de su respiración le respondió. «¿Dónde están?», murmuró para sí mismo. Fue entonces cuando una figura apareció al final del pasillo. Era el abuelo, don Ernesto, quien se encontraba de pie, inmóvil, observando el vacío con una intensidad inquietante. «¿Te has levantado, joven?», preguntó sin mirarlo directamente, como si ya supiera que él lo haría. «Es tarde, Luis. La noche es larga». Luis intentó preguntar, pero antes de que pudiera hacerlo, don Ernesto continuó. «La familia tiene un don que no se puede entender sin haber nacido con él», dijo, mientras caminaba hacia él, como si no tuviera prisa. «Cada generación tiene un precio, y cada uno de nosotros, tarde o temprano, lo pagamos». Luis lo miró confundido. «¿Qué quiere decir?», preguntó, pero el abuelo no respondió. En lugar de eso, caminó hacia la ventana y miró hacia la oscura extensión del desierto. «Tú no crees en lo que te digo, ¿verdad?», murmuró Ernesto, como si leyera su mente. «Crees que esto es solo superstición, pero esta familia siempre ha sabido cuándo llegará el final de un extraño, y hoy es tu día». Luis intentó reaccionar, pero algo en la mirada de Ernesto lo paralizó. «Mi día», susurró. «¿Qué quiere decir con eso?». El abuelo no respondió, solo le dio la espalda y se dirigió hacia el interior de la casa, como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Luis se quedó allí, en medio de la oscuridad del pasillo, sintiendo una presión en el pecho que no podía entender. De repente, algo lo hizo volverse. La puerta que había estado cerrada
Esa puerta que nunca había visto antes, la puerta tras la cual nunca nadie hablaba, se abrió lentamente. A través de la grieta vio una sombra, algo o alguien que lo observaba fijamente, esperando. La sombra parecía conocerlo, como si supiera lo que él aún no comprendía. El tiempo parecía detenerse. Luis dio un paso hacia la puerta, pero sus piernas no respondían. Era como si el aire mismo lo estuviera inmovilizando, pero antes de que pudiera moverse, un sonido sordo se escuchó desde el interior de la casa. Era el sonido de algo cayendo, algo roto, y luego un grito ahogado. «No puede ser», pensó Luis mientras miraba hacia la puerta cerrada. «Esto no puede ser real». Corrió hacia la sala, donde la familia Cortázar se encontraba reunida, pero al entrar se encontró con algo que lo dejó sin aliento. Ellos no estaban sentados en la mesa, en cambio estaban de pie, en un círculo, mirando algo en el centro del cuarto. Algo que él no podía ver, pero que lo sentía invadiendo el aire. «Es él», murmuró el abuelo. «La hora ha llegado». Luis sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire estuviera desapareciendo. Las sombras parecían alargarse en las paredes, moviéndose de manera extraña, casi viva. «No puedo», dijo Luis. «No puedo estar aquí». Pero sus piernas no respondían. El círculo de la familia se cerró a su alrededor. «Es tu destino», dijo el abuelo mirando a Luis con una calma perturbadora. La familia Cortázar siempre ha conocido la muerte de un extraño, y hoy es tu día. Luis miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero lo único que veía eran los ojos vacíos de la familia, observándolo con una certeza fría. La muerte que siempre habían predicho había llegado por él. Luis intentó comprender lo que estaba sucediendo, pero las palabras del abuelo Cortázar y la mirada de la familia lo dejaban atrapado en un estado de parálisis. «No puedo creer esto», murmuró casi sin voz mientras el miedo se apoderaba de su mente. «Esto no puede ser real». Sin embargo, las sombras a su alrededor parecían confirmarle lo contrario, como si toda la casa estuviera viva y participara de la misma profecía. Las figuras de la familia permanecían quietas, cada una con una expresión vacía, como si ya no vivieran realmente en este mundo. El abuelo se adelantó lentamente, su rostro marcado por el peso de los años y una tristeza infinita. «Tú, como todos los que vinieron antes, serás parte de este ciclo», dijo, su voz grave resonando en la habitación vacía. «La familia Cortázar no tiene más opción que vivir con esta maldición. Maldita sea, ¿qué es esto?». Luis gritó, casi rompiendo el silencio. «¿Por qué todos parecen tan vacíos?». El abuelo lo miró fijamente, sin emoción alguna. «Porque el precio ya se pagó», respondió él. «El don de nuestra familia no es un regalo, es una condena». «¿Una condena?», Luis preguntó, sintiendo su estómago encogerse. «¿Y qué pasa con los extraños que llegan? ¿Qué pasa con ellos?». El abuelo caminó hasta la ventana y la abrió lentamente, dejando que la luz de la luna iluminara su rostro. «Cada muerte que predijimos fue solo una parte de la deuda», dijo, mirando hacia el desierto que se extendía ante ellos. «Cada uno de los Cortázar nacimos para esto, para ver, para saber, para presenciar el fin de los que no deberían estar aquí». Luis intentó comprender lo que le decía, pero las palabras no tenían sentido. «Esto es absurdo», gritó. «No puedo ser parte de esto». En ese momento, el abuelo se giró y lo miró fijamente. «El destino no se elige, hijo mío. Tú no viniste a esta casa por casualidad. Tú fuiste elegido desde el momento en que cruzaste esa puerta». Luis sintió cómo el aire se volvía más denso. Era como si cada palabra del abuelo lo fuera aprisionando más. La casa parecía estar cerrándose alrededor de él, las paredes pulsando con una fuerza invisible. «No quiero ser parte de esto»,
susurró, pero ya sabía que era demasiado tarde. El abuelo se acercó a Luis, su mirada implacable. Tú creíste que tu vida era algo que podías controlar. Pero la muerte no se controla, hijo. La muerte nos observa a todos, y hay algo que la familia Cortázar sabe. Sabemos que todos los que cruzan nuestra puerta están destinados a morir. Somos sus testigos. Luis comenzó a sentir la presión en su pecho, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Esto no es real, murmuró, intentando despejar la niebla en su mente. Pero los rostros de la familia se empezaron a desdibujar, como si sus cuerpos ya no pudieran sostener su esencia humana. «Esto no es real», gritó de nuevo, pero la familia lo miró en silencio. La predicción ya estaba cumplida. De repente, un estremecimiento recorrió la casa. Las paredes comenzaron a crujir, el suelo se levantaba en pequeñas fisuras, como si el edificio mismo estuviera reaccionando a las palabras del abuelo. Las sombras parecían hacerse más densas, tomando forma de figuras que se movían a través de las paredes. «El ciclo se completa», dijo el abuelo, con una tristeza inexplicable en su voz, «y tú serás parte de él. Alguien tendrá que tomar el lugar del extraño». Luis miró con horror cómo la figura del abuelo se desvanecía y la sala quedaba sumida en una oscuridad profunda. Las sombras comenzaron a moverse como si tomaran vida propia, rodeando a Luis y atrapándolo en su interior. «¿Qué está pasando?», gritó, pero no hubo respuesta. La luz de la luna parecía desvanecerse y, con ella, el tiempo se detenía. «No puedo ser parte de esto». Su voz se apagó, mientras el ciclo se cerraba sobre él. Cuando la oscuridad se disipó, Luis ya no estaba en la habitación. El abuelo, la familia y la casa misma parecían haber desaparecido. Lo único que quedaba era el susurro constante del viento y la sensación de que, de alguna manera, el ciclo seguía adelante. Luis sabía que, al igual que los demás, ahora formaba parte de algo más grande, algo que nunca podría escapar. «El destino nos encontró», pensó mientras las sombras lo envolvían por completo. Luis despertó en la misma habitación, pero ahora todo parecía diferente. El aire estaba más pesado, más denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. La luz del día no llegaba y la casa, antes llena de murmullos, ahora estaba en un silencio absoluto. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Era de noche otra vez? Las horas se desdibujaban, y el mismo sentimiento de horror que había experimentado antes se apoderaba de él de nuevo. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, el desierto de Nuevo México se extendía interminable, pero lo que más le perturbó fue la ausencia de vida. No había aves en el cielo ni movimientos de animales. El desierto estaba muerto, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo. Luis comprendió entonces que la casa no solo estaba aislada del mundo exterior, sino también de la vida misma. En su mente comenzaron a resonar las palabras del abuelo. «La muerte nos observa. Tú no viniste por casualidad». Luis comenzó a comprender que el destino de la familia Cortázar no solo había sido predestinado, sino que estaba sellado de alguna manera ancestral. La muerte no era solo un evento, era un ciclo que nunca se rompía. La puerta se abrió de golpe y la figura del abuelo apareció en el umbral. Esta vez, sin embargo, no era solo su figura, sino una presencia aún más oscura y enigmática. «Es hora», dijo el abuelo, con la misma calma perturbadora de siempre. «Es tu turno de ver, de comprender». Luis se quedó inmóvil, incapaz de moverse. «¿De ver qué?», preguntó con la voz temblorosa. «De ver la verdad que hemos ocultado, la verdad que siempre hemos conocido, pero que nunca hemos compartido». Don Ernesto caminó hacia él con paso lento, y su rostro, antes lleno de sabiduría,
Ahora mostraba una expresión sombría. La muerte que predijimos no es solo una visión, dijo. Es una presencia, una fuerza que se alimenta de las almas de los extraños que cruzan nuestra puerta. El pacto que sellamos con ella nos condenó, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Luis miró al abuelo, sintiendo que la tensión lo estaba aplastando. ¿Qué pacto?, preguntó. ¿Qué es lo que han hecho? La respuesta de don Ernesto fue una mirada profunda, casi vacía. Fuimos los primeros, dijo en voz baja. Los primeros en reconocer que la muerte no es algo que ocurre al azar. Ella viene por los elegidos y nosotros hemos sido los elegidos para ser sus testigos. Pero el precio que pagamos es que nunca podemos escapar de ella. Luis comenzó a entender la magnitud de lo que le estaba diciendo. No solo era una cuestión de ver la muerte llegar, era una cuestión de estar atrapado en un ciclo eterno, donde la muerte seleccionaba a los que debían morir y ellos solo eran los testigos. ¿Y yo?, preguntó con desesperación. ¿Qué pasa conmigo? El abuelo lo miró con tristeza, como si ya supiera la respuesta. Tú también eres parte de este ciclo, Luis, dijo, y no puedes escapar. Luis intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. ¿Cómo puedo escapar?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo detener esto? Pero don Ernesto solo negó lentamente con la cabeza. No se puede detener, y no hay escape. El ciclo siempre se renueva. De repente, la luz en la habitación comenzó a apagarse, y las sombras parecían crecer en el espacio, tomando formas extrañas y desfiguradas. «No», gritó Luis, «no quiero ser parte de esto». Pero la figura del abuelo se desvaneció en las sombras, como si hubiera sido absorbida por ellas. «Ya no tienes elección», susurró la voz del abuelo, ahora lejana. «El ciclo te ha reclamado». Luis sintió un frío mortal envolverlo. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y la casa, que parecía estar viva, comenzó a crujir como si estuviera reaccionando a la presencia de la muerte. «No quiero morir», gritó, pero las sombras lo rodearon rápidamente. El ciclo se completaba, y Luis ya no era un extraño más. Ahora, él era un testigo más de la maldición de los Cortázar, condenado a esperar a la siguiente víctima. La casa se estremeció una vez más, y Luis se vio rodeado por una oscuridad tan densa que ni siquiera podía distinguir sus propios movimientos. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, y las sombras que antes parecían figurar vagamente, ahora tomaban formas más definidas, como si el edificio mismo estuviera cobrando vida, alimentándose de sus temores. «Esto es lo que somos», escuchó la voz de don Ernesto resonando en su mente. «Parte de la oscuridad que jamás podrá ser apagada». Luis intentó escapar, pero las paredes del pasillo se alargaban frente a él como un laberinto sin fin. Cada paso que daba parecía llevarlo de vuelta al mismo lugar. Las puertas se cerraban detrás de él y los pasillos se estrechaban, atrapándolo dentro de un espacio que no tenía salida. El edificio, que antes parecía ser solo una casa, ahora era un ser consciente. Una entidad que lo mantenía atrapado, sabiendo que él era el siguiente en el ciclo. De repente, vio una luz en el fondo del pasillo. Era tenue, como una vela parpadeante, y sin poder evitarlo, comenzó a caminar hacia ella. «No hay salida», susurró la voz de don Ernesto, «pero sí una puerta, y esa puerta solo se abre para el sacrificio». Luis sintió un nudo en el estómago, pero no podía detenerse. La luz se hacía más brillante con cada paso, hasta que finalmente llegó a una puerta de madera, desgastada por el tiempo. La puerta, al igual que todo en la casa, parecía estar esperando por él. Cuando la abrió, la escena que encontró lo dejó paralizado. Era la sala de estar, pero no estaba vacía. Toda la familia Cortázar estaba reunida, observando con una calma perturbadora.
En el centro, sobre una mesa, había un pequeño altar, con símbolos extraños grabados en las paredes que emitían un brillo tenue. La vela en el altar parpadeaba, iluminando los rostros inexpresivos de los Cortázar. «Este es el momento», dijo el abuelo alzando lentamente la mano. «Es tu turno de sellar el pacto». Luis retrocedió, el miedo invadiéndolo. «No quiero ser parte de esto», gritó, pero su voz parecía ahogarse en el aire denso de la habitación. «No tienes elección», dijo la madre de la familia, su rostro sereno pero vacío. «Tú, como todos los demás, naciste para cumplir con este ciclo. El precio de nuestra vida está aquí, y el tuyo también lo está». Luis intentó correr hacia la puerta, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia el centro del cuarto, donde el altar lo esperaba. Las sombras se alzaron a su alrededor, y las figuras de los Cortázar lo rodearon, cerrando su camino. «No puedes escapar», susurraron las sombras. «Este es el final del ciclo y tú ya eres parte de él». El abuelo, con una expresión de resignación, levantó un cuchillo ritual, y Luis sintió el frío metal en su piel. «El sacrificio debe cumplirse», murmuró Ernesto. «Hoy, tú serás el último, pero también serás el primero en ser recordado». Luis intentó gritar, pero sus palabras no salían. El cuchillo se levantó, y la familia observaba en silencio, esperando que el destino se cumpliera. En ese instante Luis sintió como si el tiempo se detuviera. El aire se volvió irrespirable, y la presión en su pecho se volvió insoportable. Las sombras que antes lo rodeaban ahora parecían fusionarse con su cuerpo, envolviéndolo en una oscuridad total. «¡No puedo!», gritó, luchando contra el poder que lo controlaba, pero las sombras lo mantenían inmovilizado. Con un grito final, el cuchillo cayó. Luis, sintiendo el dolor intenso, cerró los ojos, esperando que el sufrimiento terminara. Pero lo que sucedió fue algo más aterrador. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el cuerpo que conocía. Ahora, su alma estaba atrapada, condenada a ser parte del ciclo de los Cortázar. Él, como los demás, estaba destinado a ser un testigo de las muertes, esperando a que otros vinieran a ocupar su lugar. La sala se quedó en silencio. Los Cortázar, ahora liberados de la carga del sacrificio, continuaron su vida, pero la presencia de Luis seguía ahí, atrapada en las paredes de la casa, esperando. El ciclo continuaba. El edificio, que había sido testigo de generaciones de sacrificios, aguardaba la llegada de otro extraño. Y mientras las sombras se desvanecían, Luis ya no era un ser humano, sino una sombra más, atrapada para siempre en el ciclo de la familia Cortázar. Luis despertó en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si estaba realmente despierto. La casa seguía siendo la misma, pero él ya no lo era. La sensación de ser parte del edificio lo invadió por completo. El aire estaba impregnado con la quietud de la muerte, y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si todo en la casa estuviera consciente de su presencia. No podía recordar su vida anterior, solo el vacío de la oscuridad que lo rodeaba, cada vez más denso, como una prisión sin paredes. La luz de la luna entraba por la ventana, pero no lograba disipar la neblina espesa que había tomado el lugar. Luis intentó moverse, pero algo lo mantenía en su lugar. Sus brazos no respondían, y su cuerpo parecía fusionarse con el suelo. «Esto es lo que eres ahora», escuchó una voz susurrando en su mente. «El ciclo nunca termina, y tú serás quien lo guíe». De repente, vio una figura al final del pasillo. Era su abuelo, don Ernesto, pero su rostro ahora estaba completamente desfigurado, como si la misma oscuridad lo hubiera transformado. «El ciclo continúa, Luis», dijo con una voz profunda y gutural, «y ahora eres parte de él. Ya no eres un hombre, sino una sombra más entre las sombras».
Luis intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. La figura del abuelo se desvaneció, dejándolo solo en la oscuridad. Nada cambia, pensó Luis. Todo lo que había hecho, todo lo que había sido, ahora era parte de esta casa. La familia Cortázar ya no era humana. Eran entidades atrapadas, condenadas a observar, a esperar, y ahora él también formaba parte de su macabro destino. Cada uno de los Cortázar había pasado por lo mismo, y él no era la excepción. El ciclo de la muerte y la predicción continuaba, esperando al siguiente extraño que cruzara la puerta. El tiempo ya no existía para él, solo había oscuridad y sombras que lo rodeaban. Sentía que su ser se desvanecía poco a poco, como si estuviera siendo absorbido por la casa misma. La casa no era solo un lugar, era una entidad viva, y él se había convertido en parte de ella. No había escape, no había fin. Solo el eterno regreso de los que cruzaban la puerta de la familia Cortázar. A veces, Luis escuchaba voces a lo lejos, susurros que provenían de la habitación principal. Era como si los Cortázar estuvieran siempre esperando, pero nunca para salir, solo para recibir a la próxima víctima. El ciclo siempre se repite, pensó. La muerte no tiene fin aquí. Y en ese momento entendió que la familia Cortázar nunca podría liberarse de su condena. Ellos, como él, estaban atrapados, viviendo en una eternidad de oscuridad, siempre esperando a que alguien más llegara a llenar el vacío. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de él, deslizándose por las paredes como si tuvieran vida propia. Luis trató de gritar, pero la casa lo absorbía, lo tragaba con cada pensamiento que tenía. «¡Ayúdame!», gritó. Pero la voz que salió de su boca ya no era la suya, sino una mezcla de todos los que habían sido antes que él. «¡Libérame!». Pero nadie lo escuchó, porque ya no era un hombre. Era una sombra, una parte más del ciclo eterno. Al final, la casa lo rodeó por completo. Luis, ahora completamente inmovilizado, observaba cómo las figuras de los Cortázar aparecían y desaparecían en las sombras. El ciclo seguía adelante. Y él, atrapado entre las paredes del edificio, ya no era ni vivo ni muerto. Era un espectro, un guardián de las predicciones, condenado a esperar al próximo extraño que cruzara la puerta. La puerta del piso sin nombre se abrió nuevamente. Pero no fue Luis quien entró. Otro extraño, otro viajero perdido, cruzó el umbral, ajeno al destino que le esperaba. La familia Cortázar observó en silencio desde las sombras. El ciclo continúa, pensó Luis, y ya no hay vuelta atrás. Él sabía lo que ocurriría, pero su boca estaba sellada. El extraño pronto sería parte de la familia, y el ciclo de muerte y predicción seguiría sin interrupción. Cuando la oscuridad se hizo total, Luis ya no pensaba. Él era solo parte de la casa, un eco de lo que fue. La familia Cortázar seguiría su tradición, y las sombras seguirían buscando a aquellos que se atrevieran a entrar. La casa, el edificio, siempre estaría esperando, siempre buscando nuevos testigos para sellar su destino eterno. El edificio Cortázar permanecía en silencio, como un monumento olvidado en el desierto de Nuevo México. Su fachada de adobe parecía imperturbable ante el paso del tiempo, pero algo más moraba en sus muros, algo más allá de la vista humana. Las sombras de los Cortázar seguían dentro, observando, esperando al próximo extraño que cruzara su puerta. La maldición seguía viva, un ciclo eterno que no podía romperse. Cada generación de la familia había cumplido su rol, y ahora Luis se había convertido en uno más de los testigos. Un guardián invisible, un espectro atrapado en la casa que se alimentaba de la vida de los extraños que llegaban sin saber lo que les esperaba. Y aunque ya no podía recordar su vida pasada, su alma seguía atrapada en la oscuridad, esperando al siguiente que vendría a sellar su destino.
Los pasillos de la casa seguían vacíos, pero la presencia de los Cortázar estaba en cada rincón. El ciclo nunca terminaría, porque el precio ya había sido pagado. Las sombras, que antes parecían moverse solo en las paredes, ahora tomaban forma. Los ojos de Luis, ahora vacíos, observaban desde las profundidades de la casa, esperando. Las puertas del piso sin nombre permanecían cerradas, pero no por mucho tiempo. En cualquier momento, un extraño llegaría, guiado por la curiosidad, y la predicción se cumpliría una vez más. La familia Cortázar nunca dejaría de esperar, nunca dejaría de ser parte de este ciclo oscuro y macabro que se había convertido en su destino inquebrantable. Y así, la casa permaneció, un lugar olvidado por el mundo exterior, pero muy presente para aquellos que cruzaban su puerta. El ciclo nunca cesaría, porque el precio de vivir en la oscuridad era la muerte de un extraño, y esa condena continuaría mientras alguien, en algún momento, decidiera entrar a ese infierno sin nombre.